Un proyecto en el que participa el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Acción Social de la Universidad de Málaga. Por eso nos hace tantísima ilusión este pequeño avance de un proyecto que en esencia es un videoclip en el que se mezcla el lenguaje poético, el lenguaje plástico, el musical, y el eje es poner el énfasis en la pornografía como potenciador de la violencia machista en nuestra sociedad actual. Pero no me toca a mí hablar de este importantísimo proyecto que significa para la Universidad de Málaga, sino a sus autoras, a sus creadoras, que lo van a hacer con esa sensibilidad que les caracteriza. Así que muchísimas gracias por estar aquí. A la hora de actuar, intervenir, parar, clamar, todos esperamos a la gran hoguera, el gran fuego, a las enormes llamaradas, al incómodo calor que se genera, al daño ya realizado. Nuestro cuerpo, nuestra mente, al ver eso reacciona. Hay que apagarlo, extinguirlo, controlarlo, sofocarlo, eliminarlo. Pero nadie, o casi nadie, ve el peligro, la amenaza, el daño potencial, el futuro mancillado en una simple chispa, en una pequeña llama que pensamos que es fácil de apagar, de extinguir, de eliminar. Y estos pequeños fuegos crecen, se descontrolan, se hacen fuertes, grandes daños, grandes heridas, grandes ataques, grandes lágrimas. Cada pequeño gesto, Mírala cómo va. cada mala palabra, A mí ninguna mujer me ningunea, solo sabe abrirse de piernas. cada mala enseñanza, Las niñas no juegan con esto. son pequeños fuegos, pequeños ataques a mi yo, a mis pensamientos, a mi físico, a mi esencia de mujer, a mi libertad, a mi voz, a mi inteligencia, a la niña que fui, a mi alma obligada a estar en lucha con cada pequeña chispa. Normalizamos actos que son violencia, violentos y que violentan. Violencia permitida, asumida y transmitida. Violencia en espiral, que sigue girando con la energía de la inercia social. Violencia verbal, violencia en la mirada, violencia que busca anular y condicionar nuestros actos, pero no los de ellos. Violencia que genera violencia, que se proyecta, que se expande, crece de incógnito. Bueno, y aquí, al hilo de esta pequeña presentación que hemos preparado Pilar y yo, nos preguntábamos cómo nacen, ¿no? Cómo se producen estas chispas. Y un poco como llegamos a este punto, a estar sentadas aquí, Pilar y yo, como coordinadoras de este proyecto, que es un proyecto que, como bien estaba apuntando Milagros, es un proyecto transversal y es un proyecto en el cual se intenta reflexionar en torno a la producción y la generación de la violencia. Y es curioso porque justamente Pilar y yo nos conocimos en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras, que es nuestra casa, y allí desde el principio, desde una forma totalmente natural, nos planteábamos, ¿no? Nos planteamos la vida universitaria desde una postura feminista y preocupándonos por el tema de la violencia, tanto en el entorno laboral y, por supuesto, también en el entorno privado. Compartimos muchas cosas, muchas miradas, y una de esas miradas hace que nos fijemos y que pensemos, porque Ángelo es profesora de la facultad, es poeta. Una de sus obras, Hágase mi voluntad, que fue premiada con un premio internacional de poesía, contiene un poema que se llama PornTube, que lo vamos a escuchar más adelante, y en ese poema se trata el tema de la pornografía. Y lo trata de una manera distinta. Lo trata de cómo esa pornografía es violenta, pero además está tan al alcance de la mano, y hay un colectivo que son los niños que a edades cada vez más tempranas tienen acceso a ese tipo de contenido.
acceso que se ve facilitado por lo fácil que es hoy en día el tener un móvil, una tablet. Casi cada adolescente tiene un ordenador en su cuarto. Y ya no solo en la red, en YouTube, en Internet, sino incluso dentro de Twitter, Instagram, hay cuentas temáticas destinadas a difundir pornografía. Y nos preocupaba mucho cómo se estaba llevando ese tema que lleva a una cosificación de la mujer. Y de hecho sigue siendo un tema tabú. Y veíamos necesaria una acción que iba justamente al núcleo de este problema. Y siendo un tema tabú, queremos agradecer aún más el apoyo del Vidas y también la colaboración de Hiuma y de nuestra casa, que es la Facultad de Filosofía y Letras, por apoyar justamente un proyecto que es muy complejo, no solo a la hora de hilarlo, porque como estaba diciendo, ¿no, Milagros? Y como podéis ver, es un proyecto transversal que tiene que ver, que une poesía, música, videoclip, también teoría académica, que reúne muchísimos aspectos, ideas, moda, baile, o sea, intenta reunirlo todo. Pero también es complejo porque nos obliga también a detenernos en este problema. Y es duro también a nivel personal, ¿no? Y yo puedo decir que tengo la suerte de tener a Pilar a mi lado y que realmente ha hecho que este viaje sea más suave, a pesar de todo. Nuestro objetivo era justamente abrirle la puerta a estos temas de una forma distinta, de una forma que pueda llegar a cualquier público. Y como decía Pilar, justamente también a un público más joven. Incógnito, de hecho, nace un poco desde la necesidad de romper, ¿no?, con estos moldes que encorsetan los géneros, tanto de un punto de vista identitario como también artístico. Su objetivo, en cierto modo, es abordar temas candentes y teóricos, complejos, relacionados con las teorías queer, con el heteropatriarcado y su poder simbólico, por supuesto, desde un lenguaje transdisciplinario. Y no solo cercano a un público joven, sino también otro público que nos preocupaba era el público, por ejemplo, universitario Erasmus, ¿no? Todas aquellas personas que se alejan de sus hogares y que sienten vulnerabilidad, ¿no?, también en un contexto tan distinto. Con lo cual queríamos también darle un enfoque internacional porque creemos firmemente en este proyecto y trabajar en ello también desde el inglés, inglés y español. Con todo esto, pues nos centramos y planteamos un proyecto que reflexiona sobre el consumo privado de violencia. Violencia que en nuestro caso lo vinculamos a la pornografía. Una pornografía que lleva, como he dicho anteriormente, a cosificar a la mujer, crea estereotipos y resta libertad e integridad. Vemos también, como en todo este tipo de producciones, se alardea de un sentimiento de posesión de la figura femenina y de someterse a la voluntad de otro. Nos asusta, y es algo que siempre hemos tenido muy presente, que cada vez se consume contenido más violento, machista y misógino, y cada vez a edades más tempranas. Vemos también cómo la pornografía se ha convertido en un medio de erotizar una violencia sexual, una violencia que normaliza situaciones que no son normales y que vuelven a suponer más ataques a la figura de la mujer. También nos llama la atención, como hemos dicho, que es un tema rodeado de oscuridad, de silencios, del que no se habla, del que no se llama las cosas por su nombre. Y creemos firmemente, y es una cosa que hemos tenido muy presente a lo largo de todo el proyecto, que además de sacar a la luz, es necesario reconducir, reeducar, como han mencionado Isabel y Tecla en su presentación. Necesitamos reconducir todo eso hacia una educación en los afectos, una educación en los valores y una educación hacia el respeto a la figura de la mujer. Sí, porque sobre todo también nos planteábamos cómo ponemos, digamos, el énfasis no solo en la violencia, que por supuesto es obvia, no es clara, ¿no?, desde una mirada feminista, bueno, y debería ser una mirada no global,
sino también en cómo la pornografía realmente está plasmando un deseo. O sea, el vínculo entre el deseo, la forma de desear y la pornografía es muy fuerte y crea un deseo que es propio, por supuesto, de la cultura patriarcal. Entonces, creemos que ha llegado justamente el momento de decir basta ya y de intentar abordar este tema, de que se hable de estos temas en la universidad y también intentamos que este proyecto llegue por supuesto, también a institutos y a un público aún más joven. Porque está claro que son necesarias dos tipos de acciones, ¿no? Unas acciones de apoyo a las víctimas y otras acciones que tienen que ver justamente con la educación y con la corrección de esta posibilidad de deseo. Entonces, intentamos visibilizar a través de la música, de la poesía, como decía antes, de la moda, también a formas alternativas de querer y formas alternativas de cuidar. Lo que decía Isabel era fundamental, redes, ¿no? Hablaba de redes. Y eso es importante, porque es importante también proporcionar una alternativa, no solo indicar la violencia y poner luz a esta oscuridad, sino también indicar otras formas de amar y de cuidarnos. Entonces queremos visibilizar a aquellos sujetos que, digamos que con su práctica amatoria disidente y con su imaginación utópica, consiguen construir espacios de placer que se liberan del deseo patriarcal y de la lógica pornográfica individualistas y violentas. Y en ese sentido, como ejemplo de una posible escapatoria y de una posible forma de acercarnos a esta nueva forma de cuidado, nos hemos acercado en este proyecto a la comunidad Ballroom. La comunidad Ballroom que, bueno, estaba hablando ayer con Pilar, o sea, para hablar de la comunidad Ballroom necesitaríamos un acto solo de eso. Un acto solo de esto. Así Sí. que simplemente podemos decir, bueno, veréis unos ejemplos en algunos archivos que tenemos aquí, pero plantea nuevas formas de cuidados y de afecto. En esta línea que pretendemos seguir, nos fijamos en que lo fácil, eso, el acceso que tienen a material pornográfico, a material violento, y pensamos, pues nuestro proyecto tiene que tener una base que sea igual de fácil de acceder y que hable en el lenguaje del público al que queremos llegar. Por eso decidimos hacer un videoclip. Un videoclip que debe estar a disposición en la red, igual que está el contenido que no queremos que vean, pues de fácil acceso, pero además nos paramos porque es muy complicado hablar de un tema sin caer en el error de mostrar contra lo que luchamos. Entonces se plantea un videoclip que es una metáfora, está lleno de referencias históricas, está lleno de referentes y donde lo más importante es la elegancia con la que se ha conseguido hacer. Y además de elegante, es un videoclip con un estilismo que te abruma porque te obliga a estar pendiente todo el rato y que además lleva un ritmo que te se mete en la cabeza. Cuando hagamos la presentación veréis que es algo que no os va a dejar indiferente y era lo que pretendíamos. Sí. Además, teníamos muy claro, o sea, en mi caso, ¿no? Como todo surge desde un poema, al final un poema surge también de una voz, que es una voz única. Entonces, allí me planteaba un problema muy importante, que era cómo puedo hablar de algo que es colectivo desde una voz. No me parecía justo, no me parecía correcto. Entonces, en ese sentido, queríamos que también el resultado fuera una obra colectiva en la cual el poema se ofrece en cierto modo y se convierte en un material desde el cual, desde otras disciplinas y otras personas que forman parte del colectivo, pues realmente están creando, están aportando. Todas las personas que forman parte, bueno, hemos traído unos pequeños adelantos y todas las personas que veréis en el videoclip y las que están detrás del videoclip, todas forman parte de una comunidad feminista, LGBT y queer. Y era fundamental, no queríamos trabajar con actrices, no queríamos trabajar con actores, porque esto iba justo en contra de nuestro
de nuestros principios, y esto también nos hace reflexionar en torno a cómo se está realizando un pinkwashing, como se llama, ¿no? O un poco pensar cómo las estrategias también machistas y patriarcales, ¿no?, intentan englobar, ¿no?, y engullir también ciertas propuestas vaciándolas, ¿no?, de su sentido. Entonces, todas las personas que están allí forman parte de esto, y era para nosotros muy importante llegar a esa conclusión. Sí. Y creo que escuchamos el poema, ¿te Sí. parece? Primero, antes de escuchar la entrevista. Sí. Entonces ahora vamos a escuchar el origen, ¿no?, de todo este proyecto. Sí. Todo nace a través de este poema, que surgió a su vez desde la lectura de los periódicos. Fue en 2018, cuando un día leí en público que, así textualmente, la manada, San Fermín y violación son tendencias en la versión española de PornTube. Eso me hizo reflexionar en torno justamente a cómo se genera el deseo y en cómo desde nuestra soledad buscamos algo parecido a una violación para saciar nuestro deseo, para construir nuestro deseo, y cómo todo esto luego se convierte en violencia. Entonces el poema dice eso. El niño adolescente que abre PornTube en una ventana de incógnito no está pensando en la muerte. Pulsa el ratón con insistencia para que se cargue el vídeo y espera. Abre los muslos inmaculados, se toca con la mano izquierda. En la pantalla, una mujer gime en bucle rodeada de 5 hombres, mantiene los ojos cerrados, pero en eso el niño no se fija. Con él crece el número de visitas, el niño suma a otro niño, a miles de niños su soledad. Aceptas las cookies con la fe ciega de quien acepta la Eucaristía. Se siente parte de una comunidad, de un todo, un solo ojo polifemo, una navaja que penetra a la misma mujer. El niño que abre PornTube en una ventana de incógnito y que ve a una mujer rodeada de 5 hombres y que no está pensando en la muerte y que no ve en esa escena un entierro, algún día me venderá el pan, me pedirá la documentación, me llevará a casa en el autobús, firmará sentencias, chasqueará los dedos, deseará escupirme cuando me oiga hablar de mí en femenino. Me mirará siempre, siempre, con ese destello de navaja en el código binario de sus ojos. Yo la primera vez que leí el poema, a mí me sobrecogió muchísimo. Muchísimo, porque además yo tengo hijos en edad escolar y esa realidad es todavía más, ¿no?, de lo que cuentan, y cómo de una manera inocente ven cosas que van asimilando y de ahí, exactamente de ahí, llegamos a este punto, ¿no? Con todo esto que os hemos contado, con el poema, con 20.000 ideas en la cabeza, nos vamos a Barcelona. Nos vamos a Barcelona un fin de semana súper intenso, a grabar un videoclip, porque el equipo técnico estaba allí, la comunidad Ballroom de la que ha hablado Ángelo estaba allí, así que allí vamos nosotras, cargadas de ideas, y nos encontramos con un rodaje intenso. Físicamente fue muy duro porque fueron muchas horas, pero donde todos y cada una de las personas que salían, que vais a ver en el videoclip, conocen el proyecto, conocen el poema, conocen el mensaje y conocían por qué estábamos allí. Sí.
Perdón si te interrumpo. Y se quedaron sorprendidísimas cuando veían, decían, pero esto lo apoya la universidad. Sí. Sí, me decían, pero de la universidad, sí, porque además, serio? de verdad, qué guay la universidad allí. Entonces, pues, nos hacían esos Es verdad, comentarios. es verdad, se sorprendían. Pues, entonces el rodaje se convirtió algo más que plantear lo que llevaban escrito en un guión. Allí al final, pues la que sabía bailar, bailaba, la que no ponía los bocadillos y todos hacíamos lo que podíamos, lo que sabíamos, incluso la gente que terminaba su espacio de rodaje se implicó tanto con el tema que se quedaba allí. Se quedaba allí, no se iban. Y nos dieron las tantas de la madrugada rodando. Y entonces había un clima de empatía, de conexión, y que nos decía, nosotras hablábamos, es verdad que hacía falta hacer algo con esto. La gente es verdad que entiende esto como un problema, tenemos que avanzar. Y preparamos una serie de cuestiones que queríamos recoger allí. Y hoy nos gustaría mostraros un adelanto, porque todo no, por cuestiones de tiempo no podemos, ni debemos para guardarlo en el videoclip. Así que nos gustaría mucho que empezarais conociendo a Yandra. Todo esto en redes, antes del estreno del videoclip, vamos a ir calentando motores, porque hay mucho contenido y el proyecto es muy grande y tiene muchas vertientes. Por eso entenderéis el formato vertical del vídeo, porque está pensado para redes. Hola, soy Yandra y soy parte de la comunidad Ballroom aquí en Barcelona. Para mí el porno es algo que no podemos obviar, porque aunque esté como escondido, todo el mundo lo mira, todo el mundo sabe que está ahí y es una industria muy grande y que nos ha influido mucho a las nuevas generaciones que estamos más con la pantalla. Entonces yo creo que es malo para todo el mundo en bastantes aspectos porque nos limita mucho la sexualidad a ciertos roles, ciertas actitudes y bueno, es malo para los hombres heteros también en cuanto a cómo se comparan, en cuanto a cómo se supone que tienen que actuar, eso crea mucha confusión en ellos y yo creo que afecta negativamente y como siempre las que peores salimos parando somos las mujeres, ¿no? Después de todo lo que se suele mostrar ahí como normal, es algo que asumimos desde muy pequeñas y que luego, en mi caso al menos, ha creado una especie de disforia de qué es lo que me gusta a mí y qué quiero yo, porque no sé si lo quiero porque lo quiero de verdad o porque me han enseñado qué es lo que tengo que hacer. Entonces no soy capaz de vivir como mi sexualidad en plena libertad porque no entiendo de dónde vienen estas cosas, ¿no? Y la mayoría de cosas vienen del porno y de una educación sexista en la que se ve el sexo como un tabú, entonces no se explica, no se habla, no se comparte y acaba siendo algo muy cerrado y muy encasillado para todos los sexos y para todos los géneros, ¿no? Entonces yo por mi parte, como mujer y con mis amigas, he sufrido bastante esto, en plan, como esta sensación de que tienes que hacer cosas o ser de una forma para gustar, porque si a ti te gusta una persona o tal, pues tú lo que quieres es gustarle al máximo. Entonces, a veces te ves forzada, ¿no?, en situaciones que luego tienes que asumir tú porque las has hecho tú y luego te crea esta sensación extraña en ti misma de lo quería hacer, no, en un futuro lo querré hacer, ¿no? Y también pienso que el sexo es muchas cosas más que lo que se ve en el porno y que no es solo dominación o sumisión, etc. Entonces, aunque los roles se giren, yo creo que hay mucho más espectro en el sexo y que hay mucho por descubrir. Y que el porno nos limita mucho, sobre todo el mainstream, que es gratuito y que todos podemos ver y no es nada amplio. Para nosotros era muy, muy importante que tuvieran la palabra las personas jóvenes.
a veces ¿no? me pasa, ¿no? Me pasa, o me pasaba al principio cuando daba clase o cuando estaba empezando en la universidad, de pensar en muchas cosas, de prepararme la clase o hacer cuestiones burocráticas, pero lo más importante es la comunidad universitaria, son los estudiantes dentro de la universidad comunitaria, ¿no? El alumnado. Y todas las personas que veis aquí, que han participado, son personas que están también en la edad, ¿no? Una edad universitaria. Por eso sus testimonios son fundamentales para este proyecto. Y también ahora tenemos unas breves palabras de la directora del vídeo, porque también queremos comentaros que, por supuesto, todo el equipo creativo y de dirección ha sido formado parte por mujeres. En este caso, la directora del vídeo se llama Ariana Oña. Ella trabaja sobre todo con cuestiones de moda, también, bueno, videoclips musicales. Netflix. Entonces ella se dedica sobre todo a esto, y la dirección creativa estaba en la mano de Marta Velasco, que es una artista visual, y Sara Torres, que es poeta y también profesora de la Universidad de Bolonia. De hecho, de Barcelona, perdona. La Universidad de Bolonia era mi universidad. Universidad de Barcelona. Y de hecho nos gustaría traerla para la presentación del videoclip, porque creemos también que es importante esa parte académica y de investigación que está detrás de este proyecto. Entonces vamos a presentar a Ari Oña. Bueno, me impliqué con el proyecto de Incógnito porque creo que estamos viendo una sociedad ahora mismo que la pornografía se está como inculcando desde una parte de mujer maltratada, ¿no? Al final hombre castigador también, ¿no? Que hace daño a la mujer y mujer, y en el porno homosexual lo mismo. Y nada, creo que es una muy buena manera de hablar este tema desde un punto de vista que los jóvenes no están acostumbrados, ¿no? Desde, entre comillas, un poco el arte, ¿no? Gracias a Ángelo, y una parte muy... Bueno, son todos de todas formas pequeños spoilers, ¿eh? Sí. Es decir, los espacios, hay pequeños detalles que tendrán que ver luego con el videoclip. Terrario incluido. Sí. Hay algo allí. Y hablando de la colaboración y la empatía, eso está grabado en la casa de Ari Oña. Porque parte del videoclip lo grabamos allí porque el presupuesto llegaba hasta cierto punto. Entonces Ari ha dicho, veníos a mi casa, lo grabamos en mi casa. Así que nos metimos todos. Sí, subiendo a un ático todo el material. 5 pisos. Sin de la imagen, de hacer algo visual que probablemente a los jóvenes les guste porque, ¿no? Está muy, muy encarado con estas luces que hemos usado más del mundo voguing y tal. Y nada, creo que es una manera preciosa de abordar este tema y estoy encantada de estar en este proyecto. Hemos hablado de que es un proyecto de voces femeninas, de mujeres, ¿no? Dirigido con la mirada de mujeres. Y allí nos encontramos también con la realidad de cuerpos con identidades femeninas, que creemos que es un colectivo que también tiene su espacio en nuestro proyecto. A la vista están las coordinadoras. Y nos gustaría mucho que escucharais a Jaycee. Que sí, ha sido no solo uno de los bailarines, ¿no? Bailarinas bailarines del videoclip, sino también la persona que se ha encargado de toda la coreografía y del cuerpo, digamos. Hola, me llamo Jaycee, mis pronombres son él, ella y ella, y soy un bailarín de voguing. Creo que la violencia en el porno mainstream no es más que un reflejo de la sociedad en la que vivimos. En el momento en el que permitimos las agresiones machistas, el maltrato a las identidades femeninas, estamos permitiendo también que estas cosas pasen a los medios. Y el porno es uno de los medios donde más podemos ver cómo es la actitud humana, cómo nos comportamos, quitando lo que tratamos de tapar, ¿no? Es un reflejo de lo que vivimos a diario las personas con identidades femeninas, sobre todo en la sociedad actual. Yo quiero responder esta pregunta desde lo personal, porque soy una persona no binaria, y
Y cuando empecé a romper con lo que era ser masculino, ya que a mí se me lee como una persona masculina o lo que debería ser un hombre, empecé a experimentar lo que sienten las personas femeninas, sobre todo las mujeres, y las mujeres cis, las mujeres trans. En el momento en el que nos salimos de lo que es ser un hombre, empezamos a encontrarnos con barreras en nuestra vida, en nuestros proyectos, en nuestro futuro, que no permiten que lleguemos a lo que queremos ser, simplemente porque tenemos que luchar contra otras personas que tienen unos privilegios que les dan una ventaja. Aún nosotros, siendo lo que seamos, no podemos acceder a las mismas oportunidades. Creo que esto es un tema muy importante de debate porque es algo que no se plantean las personas masculinas o sobre todo los hombres cis. Las personas femeninas, y quiero remarcar en mujeres cis y mujeres trans, se enfrentan y nos enfrentamos a tener que volver a casa como si fuera una aventura, como si fuera el poder no volver a casa nunca más. Tenemos que avisar a nuestras amigas de dónde estamos, tenemos que ver por qué caminos pasamos, porque tal vez no llegamos a casa. Por ejemplo, a lo mejor escojo un día salir de fiesta y es el último día que tengo la oportunidad de salir de fiesta. Visto todo esto, hemos hecho un pequeño esbozo de lo que será Incógnito. Solo nos queda emplazaros al estreno del videoclip y nos gustaría hoy mostraros en primicia pues, un pequeño teaser muy breve de lo que será el videoclip. Sí, simplemente para que os hagáis un poco una idea más clara de la atmósfera. Del ambiente. Entonces, vamos porque, claro, a verlo. No ha dado mucho tiempo de editar aún porque es un proceso bastante largo. Sí, porque grabamos hace 2 semanas. ¿no? Sí, el 15. 12, 13, sí, 13, 14. Sí. Hace 10 días. Hace unos 10 días que grabamos, con lo cual todo está en proceso de postproducción. Y no hubiera gustado traer algo más, pero es que están en ello, ¿no? Lo vamos a reproducir en este formato de pantalla porque trae unos subtítulos para que los veáis bien, ¿te parece? Sí, que lo pongamos perfecto. así y esperamos que os guste. Searching. Results found. The word rape is trending on PornTube Spain.